Yo, Minasan. En esta vamos a comenzar con una nueva sección en la que vamos a estar haciendo videos largos explicando sobre el idioma japonés y vamos a estar en conjunto con Victoria. Hola, Yo la llamo Vicky, así que preséntate. hola, yo soy Vicky. Aquí estamos para aprender. Bueno, en esto, como pueden ver, aquí vamos a hacer la introducción del idioma japonés y la verdad es que este video va a tener varias partes, así que tengan eso bien pendiente porque la introducción se va a dividir en escrituras y cada una de las escrituras las vamos a explicar de dónde provienen, todo, pero no vamos a escribir el día de hoy, así que descuiden, no vamos a escribir, solamente vamos a mencionar tanto historia como cosas que tienen que saberse y cuáles son los métodos de llevarse de estas escrituras. Todo el mundo ya ha escuchado, del que se ha interesado en el idioma japonés, que hay tres tipos de escrituras. En verdad sí son tres, pero a mí me gusta incluir una que fue hecha para nosotros, que es el Romaji. Entonces voy a estar utilizando esas tres escrituras más el Romaji para explicarla. Primero ponemos Romaji, luego tenemos Hiragana, Katakana, y por último tenemos el Kanji. Ahí. Ya el marcador se está acabando un poco. Bueno, tenemos estas cuatro escrituras. Todas tienen una dificultad similar, o sea, en estas dos. Esta no, esta es un poco más complicada, pero el Romaji es literalmente, se los desgloso. Roma, por Roma, por la escritura romana, y Ji es letra. En Japón, la Ji representa letra. Entonces, Romaji, escritura romana o letra romana. Por eso muchas veces ustedes ven que en algunos openings de hace mucho tiempo venían y ponían, por ejemplo, digamos la palabra Ohio. Ohio. Esa es la forma de cómo se escribiría en la escritura romana el Ohio, el buenos días. Así es que yo busco mis canciones. Romaji, yo pensaba que eso era un término diferente. Esa es la escritura. La escritura Romaji, eso nació relativamente hace poco. No creo que ni llegue a 100 años, no, mucho menos de 100 años. Tiene algunos 70 máximo, por ahí, de vigente, porque eso fue después de del segundo conflicto mundial. Vamos a reservarnos la palabra como tal. Ustedes saben lo que pasa muchas veces cuando hay conflicto entre otros países. Entonces, fue después de ahí que como que se popularizó un poco el abrirse al mundo de Japón normal. Pero ustedes saben, es un país que no se ha abierto del todo para los extranjeros. Entonces tenemos el romano. En este voy a explicarle algunas de las reglas que se van definiendo en la misma escritura, porque sí, hay reglas para este también. Por ejemplo, tenemos que las vocales, esto es algo para todo el silabario, tanto hiragana, katakana, romaji, kanji, todo funciona de esta forma. Y es que el orden de las vocales no es igual que el de español. El de español es así: A, E, I, O, U, ¿verdad? Tenemos esa forma. En japonés no es así. Es A, I, U. La U suena un poquito diferente. Es como un poquito tragado el sonido, como
Como cuando uno quiere decir cuando no le da asco algo. A, I, E y O al final. Que de hecho hay una canción muy popular que es A, I, E, O, Kaki, Keko, Sashi, esa es la que se utiliza para aprenderse el hiragana y katakana. Literalmente es el silabario completo. O podríamos decir el abecedario. ¿Y tiene una razón por la cual es diferente o solamente porque es Japón? Tiene un sentido porque anteriormente Japón no tenía estas escrituras. Anteriormente era directamente el kanji, pero no tenía ese nombre, era la escritura china. Ellos la adaptaron a su fonética. Y la fonética de ellos lo sintieron de la forma más cómoda de esta forma. Nació así, más de 1000 años, con algunos 2000 años atrás, casi, más o menos, 2000 años atrás. Entonces es algo que tiene así mucho antes de que incluso los que nos colonizaron fueran una nación. Yeah. Entonces es algo que se ha quedado así de por vida y se le facilita bastante a ellos, porque la fonética de ellos se acomodó a eso. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en el Romaji vamos a utilizar esto aquí del Romaji. Ahí. Estas tienen algo que ustedes están viendo aquí. Ese acento, muy entre comillas acento, es algo que denota alargamiento de una vocal. Por ejemplo, aquí tenemos Ohio. Normalmente en el Romaji se utiliza eso para no tener que utilizar, por ejemplo, las otras vocales que se utilizan para alargar una letra. Entonces, tenemos la A la A no se le pone, eso, se alarga con la misma A. La I se le puede llegar a poner, pero como se alarga con la misma I, hay veces que sí. Por ejemplo, en la palabra yasashi, puedes hacerlo así o puedes hacerlo así. Yasashi, que eso es amable o gentil. Yasashi. Luego tenemos la U, que se alarga con la misma vocal, con la U misma. Se le pone a veces, pero hay veces que no. A la E no se le pone, pero esta es un poco diferente a las otras tres, porque esta aquí se alarga tanto con la I como con la misma I. Es más común que se alargue con la I. Por ejemplo, la palabra sensei, que no es sensei. La I no suena. Es un alargador de sensei. Sensei. Se puede denotar un poquito, se puede entonar un poquito la I, pero la I es una vocal muy débil. Tanto la I como la U son vocales muy débiles, que tienen el sonido bien pequeñito. Después tenemos la O que se alarga o con la misma O con la U. Por ejemplo, en Ohio, cuando lo vayas a escribir en hiragana, se alarga con la U. Ohio. ¿Alguna duda hasta ahí? No, pero sí que yo siempre he dicho sensei. No te preocupes, no hay problema. No hay problema. Se permite cuando no estás hablando el idioma. Obviamente los japoneses no te van a decir, ay, lo estás diciendo mal, no te van a juzgar, porque ellos dicen, es un extranjero. Se permite. Pero
La manera ustedes correcta. saben que probablemente les vaya a pasar lo mismo que me ha llegado a pasar a mí, y es que no me ha pasado como tal el momento, pero yo pensé antes, ok, ¿qué yo voy a preferir que me digan? Ah, es extranjero, se entiende. O que me digan, wow, tienes un muy buen japonés. ¿Qué prefieres? Claramente que me digan que yo tengo un buen japonés. Exacto, entonces es mejor que te elogien a que digan, ah, no se entiende. Eres extranjero, se entiende. Es un poco como, me están juntando con los demás, no me gusta. Entonces, es así. La cuestión es que el romaji es una forma de escritura que no se utiliza casi. Y esto es algo que, según vayamos avanzando en estas clases, vamos a dejarlo totalmente de lado. Totalmente de lado. Ok. Oh, no. Lo vamos a dejar totalmente de lado. Y es por el hecho de que les va a pasar como me pasó a mí. Y es que esta escritura ya estorba. Ok. Sí. Porque cuando uno tiene, por ejemplo, vamos a decir una palabra, la misma Ohio, la misma palabra Ohio, la voy a escribir en hiragana y kanji, y sería 1, 2, 3, ahí ya tenemos la O, está bien, es más larga, pero si uno viene 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y ahí abarca menos espacio. Ok. Abarca menos espacio. Porque, por ejemplo, aquí tenemos muchísimos caracteres, mientras que aquí solo tenemos 3. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 caracteres. Entonces, ya va a llegar un momento en el que se van a sentir que estorba. No, y claro, y que uno quiere también aprender japonés. Exacto. Entonces, esto es algo que lo van a aprender porque es necesario por si quieren comenzar a traducir o que quieren, por ejemplo, facilitárselo a una persona que vaya aprendiendo y tal. Es algo que te va a ayudar muchísimo. Normal. Pero, obviamente, hay reglas que son un poco confusas, entonces vamos a crear un nuevo tipo de reglas porque los japoneses tienen algunas para ese tipo de escritura, y es que no tiene mucho sentido dependiendo del idioma del que estés aprendiendo. Por ejemplo, en el español, el que utilizan los japoneses no tiene mucho sentido. Entonces, vamos a adaptarlo para nosotros.